Comenzamos, damas y caballeros. Atiende. Vamos a iniciar con lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Para eso recordamos qué es un triángulo rectángulo. Aquí podemos ver un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Les presentamos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados que está por ahí. Por eso se llama triángulo rectángulo. El que está al frente del ángulo recto, del ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Eso es la hipotenusa. La hipotenusa. Los dos ángulos, miren, los dos lados restantes se llaman catetos. Aquí no hay todavía cateto adyacente, cateto opuesto, nada. Cateto y este también es otro cateto. ¿Entendido? Todavía no hay cateto adyacente, cateto opuesto, nada que ver todavía. Seguimos. Eso es. ¿Entendido? Hipotenusa y dos catetos. Cuando no se toma en cuenta los ángulos agudos, hay dos ángulos agudos. Ahí está un ángulo y tenemos otro ángulo agudo. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Anótense. Teorema. Las fórmulas vamos a anotar, los que vamos a usar. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Cuando tenemos solamente se trata de los lados, de los tres lados, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice hipotenusa al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los dos catetos. No hay opuesto adyacente, fíjese, a la suma de los dos catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. ¿Listo? Cada uno elevado al cuadrado. Luego, cuando tenemos ya los ángulos, vamos a utilizar las razones trigonométricas de un triángulo agudo, de un triángulo rectángulo. Razones trigonométricas. Vamos a recordar porque ya hemos llevado esto de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, le dicen, o 90 grados. Mire, para este ángulo, ahora sí voy a dibujar el ángulo. Si el ángulo está ubicado en la parte superior, ahora sí, fíjese. Si el ángulo está ubicado en la parte superior, el cateto que está al frente se llamará pues cateto opuesto. El cateto que está al frente del ángulo, cateto opuesto. El cateto que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente porque está al lado, ¿ya? Al lado. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Tomando en cuenta para este ángulo, comenzamos con la función trigonométrica o razón seno. Seno de este ángulo alfa va a ser igual toda la vida. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Anoto eso. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Nunca se olviden. Esto ya han anotado, pero nuevamente no está de más. Vamos con el coseno. El coseno del ángulo alfa, de este ángulo alfa que tenemos ya identificado, va a ser igual cateto adyacente. Cateto adyacente, este cateto que está al lado, sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos con la tangente. Tangente de un ángulo alfa, de ese mismo ángulo, de este ángulo, va a ser igual la tangente toda la vida, cateto opuesto, el que está al frente, sobre cateto adyacente. ¿Listo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora de esto nace sus inversas. Del seno, la función trigonométrica inversa se llama cosecante. Cosecante de ese ángulo va a ser al revés. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Alguna vez vamos a usar tal vez. Del coseno se llama secante del ángulo alfa. Es igual a hipotenusa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente la cotangente. Cotangente del ángulo alfa. Cateto adyacente. El cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Las 6 razones trigonométricas. Pero generalmente vamos a usar este triángulo, estas 3, ¿ya? Depende de la posición del ángulo opuesto adyacente. Si el ángulo está aquí, este cateto que está al frente va a ser cateto opuesto.
Y el cateto que está al lado, cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Listo? Pero el ángulo está así. Tomando en cuenta eso, comenzamos a trabajar. Vamos con una resolución de un triángulo. Ahora sí, unita, vamos a resolver completo. ¿Listo? Un triángulo vamos a resolver completo. No se olviden, seno, cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Comenzamos a trabajar entonces. Dicho de esa manera, vamos a borrar nuestro ejemplo y vamos a ponernos los ejercicios de verdad. Las razones trigonométricas se los dejo. Esto vamos a borrar. Lo dejamos las razones para que tengan su ayuda memoria, su ayuda chanchulla. Ahí está, para que trabajemos. Esto es el triángulo rectángulo. Vamos a poner ejercicio 1. Resolver, anoten, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Así me pueden preguntar, el siguiente triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Listo? Dos puntitos. Este es el triángulo rectángulo. Si solamente tenemos los siguientes datos. 20 y tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Mira, aquí abajo ya está el ángulo de 30 grados. Cuando me dices resolver, quiere decir que hay que hallar todos los lados y ángulos del triángulo rectángulo. ¿Entendido? Todos. Para eso vamos a bautizar. Este de la esquina puede ser el ángulo A, B y el ángulo C. Del ángulo A, el lado que está al frente del ángulo A se llama lado A. El lado A tenemos 20. Del ángulo C, el lado que está al frente, lado C. Del B, lado B. Con letras minúsculas tratamos de representar. Listo. Y el ángulo C me faltaría. ¿Ya? Voy a borrarlo, por favor, esto para que trabajemos normal. Listo, a trabajar. Fíjense, calcularemos primero el ángulo que me falta. Recuerden, este de la esquina toda la vida 90 grados. Ya tengo un ángulo y me falta este ángulo C. ¿Cómo voy a encontrar el ángulo C? Con la suma de los ángulos. Con la suma de los ángulos. Voy a decir cálculo, comienzo. Cálculo, el ángulo C. Así ponen un sombrerito de chino que significa ángulo C. ¿Cómo calculo? Recuerden que la suma de estos dos ángulos agudos siempre me tiene que dar de este ángulo agudo con este ángulo agudo. Siempre tiene que darme 90 grados. Complementario, es ángulo complementario. Entonces decimos el ángulo C más 30 grados tiene que darme hasta que la muerte me sorprenda 90 grados. Calculamos el ángulo C, es igual, despeje, 90 grados, el más 30 al segundo miembro, menos 30 grados. El ángulo C, ¿cuántito había sido? 90 menos 30, 60 grados. Ya tenemos el ángulo C. Ahí está el ángulo C. Misión cumplida. Otro que me falta el lado B y el lado C. ¿No? El ángulo C ya tenemos. Completaremos, a ver, 60 grados. Ahí hemos encontrado 60 grados. Ahora calcularemos el lado B, ¿ya? Al ataque y decimos, cálculo, miren, o calcular el lado B. Vamos a calcular. ¿Dónde me posiciono para calcular el lado B? Me ubico siempre en el ángulo, me paro aquí, miro al frente. Para este 30 grados B se llama cateto opuesto. Para este 30 grados, cateto opuesto. Para el 60 grados es cateto adyacente, por si acaso, mire, porque está al lado. Pero nos pararemos en los 30 grados. Cateto opuesto sobre hipotenusa, mire, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a trabajar con la función trigonométrica seno. Seno del ángulo alfa. A ver, desde la fórmula.
es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. ¿Seno de dónde? ¿Dónde se han parado? En 30 grados, decimos. Seno de 30 grados es igual. Cateto opuesto, ¿qué se llama nuestro cateto opuesto? ¿Qué se llama el cateto opuesto? Vamos, de 30, ¿qué se llama el cateto opuesto? B B, de muy chico. bien, joven. Cateto opuesto es B sobre hipotenusa. ¿Qué se llama la hipotenusa? ¿Cuál es la posición de la hipotenusa? Siempre es el más largo y el que está al frente de 90 grados. Nuestra hipotenusa es A, pero A vale 20. Anotamos 20. Listo, fíjese. Necesito B, el 20 que divide al otro miembro a multiplicar, a multiplicar. Entonces multiplicamos 20, 20 por el seno de 30 grados. Eso me va a resultar B. Entonces B, ¿cuánto vale? Por favor, maquinistas. 10. 10. 10, ¿no ve? ¿Por qué 10? Porque ya hemos memorizado algunos ángulos notables. Seno de 30 es un medio. Recuerda, el que siga olvidándose. Seno de 30 es un medio o 0,5. 0,5 por 20. El 0,5 multiplicado por cualquier número siempre es su mitad del número. 0,5 por 20, 10. Ya está, ¿ve? Ahora calcularemos. ¿Qué nos falta? C. Decimos calcular, calcular C. Calcularemos C. Para C tenemos dos o varias opciones. Si se paran en el mismo ángulo 30 grados, dicen cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. O si no, por Pitágoras, mire, tengo B, tengo hipotenusa, tengo C, puedo trabajar por Pitágoras también. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. A ver, por esta vez trabajaremos por Pitágoras, ¿ya? Pitágoras, ¿qué dice? Pitágoras se utiliza cuando tienen dos lados. Dos, no importa la hipotenusa. Miren, este triángulo tiene tres lados. Uno, dos, tres lados tiene el triángulo. Entonces, el Pitágoras utilizamos el teorema cuando tengo dos datos por lo menos. Tengo B. B ya hemos encontrado. ¿Cuánto vale B? Anotaré su valor. El valor de B es... Ah, la macana, lo he cambiado, ¿no? Ahora sí. El valor de B es... No quiere moverse. Ahí está. El valor de B, anotaré B es igual. ¿Cuánto hemos encontrado? 10. Ahí está. Ahora el valor de C. Miren, tengo dos lados. Pitágoras utilizaremos. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Para Pitágoras no hay cateto opuesto, cateto adyacente. No le importa a Pitágoras. Catetos y punto. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 20. Anotamos 20 al cuadrado. Es igual. Cateto, 10, el cateto que tenemos. Pero al cuadrado más el otro cateto no tenemos el valor, pero se llama C. Entonces decimos C al cuadrado. ¿Listo? Ya habíamos practicado esto también. C al primer miembro cambiado de signo va a ser menos C al cuadrado. Es igual. 10 al cuadrado se queda. 10 al cuadrado es 10 por 10. 100. 100. Más 20 al cuadrado. ¿Cuánto será? Es positivo 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 400 positivo al primer miembro. ¿Cómo va a venir? Más 400 al primer miembro menos, ¿no? Tengo que borrar ese más. Ahora sí, ahora va a estar bien. Es más 400 al segundo miembro menos 400. Así vamos a tener. Seguimos. Menos c al cuadrado es igual. Signos distintos se resta. Signo del mayor, negativo. 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 400 menos 100, 300. Los negativos simplificamos. ¿Qué voy a tener? C es igual el cuadrado al segundo miembro como raíz cuadrada de 300. ¿Cuántito me sale, por favor?
¿Cuánto sale raíz cuadrada de 300? ¿Cuánto sale? 17,32. 17,32. Listo, ya hemos encontrado. Ya hemos resuelto el triángulo rectángulo. Listo. Ahora sí, vámonos a los problemas, ¿no? A ver, unita más repetiremos para que puedan recordarse. Este es un triángulo rectángulo. 60 hemos encontrado. El ejercicio era con 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Miren, está al frente es opuesto sobre hipotenusa. Era seno. Cateto opuesto era B, antes de encontrar 10, B, sobre 20 hipotenusa. 20 a multiplicar, seno de 20 por 30, 20 por seno de 30, 10 me sale B. Así hemos encontrado. Y este ángulo de 60 grados, ¿cómo hemos encontrado? Simplemente sumando C más 30, pues he puesto C más 30 igual a 90 grados. C despejamos, se queda C. 30 con más, con menos. 90 menos 30, 60. ¿Ve? Ahora me falta el lado C, por Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya tenemos los dos lados, la hipotenusa y un lado. Al teorema de Pitágoras. Hipotenusa es 20 al cuadrado, cateto vale 10 y el otro cateto no sabemos. 10 al cuadrado es 100, está con más C cuadrado al primer miembro menos C cuadrado. 20 al cuadrado es 400 positivo, al segundo miembro negativo 400. Signos distintos es esta, signo del mayor negativo, 400 menos 100, 300. Negativo con negativo se va, el cuadrado como raíz cuadrada de 300. Raíz cuadrada de 300, 17,32. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio, saque capturita, ya hemos recordado entonces. Vamos con el problema. ¿Qué dice el problemita? Dice, una cometa atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, aquí está el suelo, el hilo con el suelo, 22 grados. Y ahí está, mire, seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Luego, ¿qué nos dice? 90 pies es el hilo, aquí está 90 pies. De la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo. Estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo, ¿era ya? De la cometa al suelo, la altura del árbol. ¿A qué altura está atorado la cometa? Eso necesito saber. Seguimos trabajando. ¿A qué altura estará? Vamos a trabajar. Mire. Seguimos trabajando. Se paran en el ángulo. Este es un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo. Para que se den cuenta. ¿Dónde está mi triángulo rectángulo? Por ahí nomás. No quieren darse cuenta. Este es el triángulo rectángulo. Ahí está. Así más o menos. Miren. Así está formándose. ¿Pueden darse cuenta? O nada siempre. Ahí está. Mire. Ese es el triángulo rectángulo. Esa altura me pide. Ahí está la cometa, ¿ve? Esa altura me pide. ¿Entendido? ¿Ve? Eso me pide. Pero tenemos un ángulo de 22 grados. Esto es lo que me pide. Este triangulito voy a dibujar aquí abajo. Ahí está, más grandecito. Pondremos los datos en el triángulo. 22 grados, vale este ángulo. Me pide esta altura, H ya se llama, y tenemos la hipotenusa 90 pies. ¿Listo? Me pide lo que me pide nomás ahora. No voy a encontrar todos estos los componentes, ¿ya? ¿Dónde se van a parar aquí en el ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto Seno. opuesto. Seno, muy bien. Trabajamos con seno entonces. ¿Seno de dónde? ¿Dónde se han parado? En 22 grados. Es igual. A ver, anotaremos desde la fórmula, ¿no? Para que repase. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno del... ¿Dónde se están parando? ¿Dónde está el ángulo? En 22 grados. Seno de 22 grados es igual. Cateto opuesto se llama altura, H. Sobre. Hipotenusa 90 pies. 90 pies.
90 pies que divide al otro miembro a multiplicar 90 pies. Vamos multiplicando. 90 pies por seno de 22 grados igual a la altura. ¿Cuántito me sale la altura, por favor? ¿Cuántito es? 33,71 pies. 33,71 pies. pies. Muchas gracias. ¿Están todos de acuerdo? Verifiquen, por favor. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Alguna duda, consulta? Damas y caballeros, ¿alguna duda, consulta? ¿Claro? Vamos a pasadita a ver lo que hemos hecho. A ver, ¿qué hemos hecho? Este es el problema. Tengo 22 grados cuando dice con el suelo, por eso está aquí el ángulo, porque dice con el suelo. El hilo de la cometa con el suelo forma 22 grados, es un ángulo de 22 grados. Por eso está ahí. El hilo dice 90 pies y la altura me pide del árbol desde la cometa hasta el piso. Hemos dibujado, en otros no es necesario, pero ya para que se den cuenta. Me paro en el ángulo. Digo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Aquí está, seno. ¿Dónde se han parado? En 22 grados. Del 22 grados, su cateto opuesto, el que está al frente, altura. Altura. La hipotenusa, 90 pies. 90 pies que divide a multiplicar. 90 por seno de 22. 33,71 pies. Así sale. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un carpintero, corta el extremo de una tabla de 4 pulgadas. Esta es la tabla de ancho de 4 pulgadas. Está cortando donde está segmentado, ¿eh? Formando un bisel de 25 grados. Mira, aquí también está cortando, un triángulo está cortando, un bisel de 25 grados. Con la vertical, cuando dice con la vertical, por eso el ángulo está ahí arriba. Con la vertical, ¿ya? Por eso está el ángulo ahí arriba. Con la vertical. Seguimos. Comenzando en un punto a 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas es 3,5. Pues no, 3 medias pulgadas. 1,5. No, 1,5 pulgadas. Mire, desde ahí, desde el borde de la tabla, mide 1,5 pulgadas y recién corta y está rayando para cortar. Este dato no me sirve entonces para trabajar. Eso no me sirve. No me sirve. Seguimos. Pulgada extrema de la tabla. Calcular las longitudes del corte diagonal y del lado restante. A ver la figura. Me pide esta X y la diagonal. Y esto me pide. Para que puedan mejor comprender, vamos a graficar en el triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Mire, esta tablita me pide esa tablita. Pero no va a querer ser chato, ¿no? Vamos a volverle chato. Ahí está, ¿ve? Que se puede, jóvenes. Todo es posible en esta vida. Mire, ahí está. Ese triángulo me pide. Ahora miren este triángulo. 4 pulgadas de ancho tiene el triángulo, ¿no? 4 pulgadas de ancho. ¿Listo? Y el ángulo, 25 grados. Aquí os copiaré. Ese es el triángulo. Voy a aumentar el tamaño para que se den cuenta. Dibujo y anoto los datos. 25 grados es aquí el ángulo. Arriba está. 25 grados. Y, vamos a calcular Y y vamos a calcular X. No me sirve de nada 3,5 pulgadas o 3,5, 1,5. Nada, de nada me sirve eso. ¿No? 1,5 pulgadas de nada me sirve. ¿Para qué? Este me pide. Se paran en el ángulo. Se paran. Miran al frente. Miran al frente, cateto opuesto. ¿No ve? Pero alguito más tengo, fieras. El ancho de la tabla tenemos que es 4 pulgadas. Es lo mismo. 4 pulgadas. 4 pulgaditas. Anotamos 4 pulgadas. ¿Ya? Se paran en el ángulo. Vista al frente, cateto opuesto. Cateto opuesto. Sobre vista al lado, miren, al lado, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto, Tangente. eso, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Nunca se olviden. Tangente dice de un ángulo cualquiera toda la vida el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
La tangente entonces, ¿qué ángulo se han parado? En 25 grados. 25 grados es igual. 25 grados se paran. ¿Y qué dice? Cateto opuesto, X. Cateto opuesto, el que está al frente, opuesto de este ángulo, X. X es el cateto opuesto. Sobre cateto adyacente. El cateto adyacente, el que está al lado. No la hipotenusa, cuidado, la hipotenusa también está al lado, pero no. El cateto, ¿ya? 4 pulgadas. Sobre 4 pulgadas. Necesitamos esta X. 4 pulgadas que divide al otro miembro a multiplicar. Vamos a multiplicar. Vamos, vamos. Tendremos entonces 4 pulgadas por tangente de 25 grados igual a X. Ahí está X, ya voy a encontrar. ¿Cuántito me sale, por favor, maquinistas? 1,86. 1,86, ¿todos están de acuerdo? Redondea 87. Ya, 87, ya. Pulgadas. Nunca se van a olvidar. 87 es redondeado, pulgadas. ¿Listo? Pero no solo me pide eso, me pide Y, porque dice diagonal también, el corte diagonal. Entonces vamos en cálculo de Y. ¿Ya? Y. Vamos a calcular Y. ¿Cómo encuentro Y? Esta X ya tenemos el dato. Puede ser por Pitágoras o también por la función, una de las razones trigonométricas. A ver, trabajaremos con la función trigonométrica. Una de las razones. Cateto adyacente, mire el que está al lado. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente sobre la hipotenusa? Coseno. Coseno. Entonces, desde la fórmula, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Dónde se han parado? Decimos coseno del ángulo. Se han parado en 25 grados. 25 grados es igual. Cateto adyacente, 4 pulgadas. 4 pulgadas. Sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa se llama Y. Entonces anotaremos Y. Despejamos. Y va a ser un cambio con el coseno de 25 grados. Y es igual. 4 pulgadas sobre coseno de 25 grados. ¿Cuántito vale Y, por favor? Maquinistas. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? Ah, no quieren hablar. 4,41. 4,41 pulgadas. ¿Listo? Hemos encontrado ya la hipotenusa, la diagonal. Esa diagonal me pide. Anotamos. Miren qué facilito. Solamente lo que me pide tengo que anotar. Aquí hay otros datos. Mira, 3. Este no me va a servir para nada ese dato. ¿No? Está cortando de ese borde de la madera a esa distancia. ¿Ya? Para confundir. Saquen capturita. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos. Vamos con el ejercicio 3. Dice, voy a leer, voy a dar lectura. Atienda. Un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito. Teodolito. Para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre de la montaña. Entre este nivel del piso y la cumbre de la montaña. En un punto se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Aquí está en un punto. De aquí primero mide arriba con un ángulo de elevación de 41 grados. Medio kilómetro más lejos, quiere decir de aquí, en vez de acercarse a la base de la cumbre de la montaña, se aleja. Medio kilómetro, que es 0,5. Se aleja 0,5 kilómetros, ¿no? ¿Dónde está medio? ¿Dónde estamos? ¿No? Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación medido es de 37 grados desde aquí. Una vez que se ha alejado, vuelve a medir la cumbre con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Me pide esta altura. ¿Ya? Trabajemos. En estos casos, jóvenes, para no armar sistema de ecuaciones, utilizamos la siguiente fórmula. En estos casos, mire, la altura es igual a X
por tangente de alfa, por tangente de beta, sobre tangente de alfa menos tangente de beta. Listo con esto. ¿Cuándo funciona este triángulo? Cuando tengo estos casos de triángulos. Les dibujaré nomás. Ya, les dibujaré nomás. Los dos dibujaremos. Mire, cuando tengo este triángulo. Ahí voy a poner. ¿Cuándo utilizo? Cuando tengo esta forma de triángulo. Esta forma de triángulo. Y cuando en la diagonal está también partido y dividido. Mire. En estos casos. ¿Entendido? En esos casos. El ángulo alfa representa el que está más cerquita a la altura. Esta es la altura. Ángulo alfa, el que está cerca a la altura. Y el ángulo beta, el que está más lejos y siempre va a ser menor. El ángulo alfa siempre va a ser mayor porque está más cerca a la cumbre. Y le vamos a bautizar X a la distancia entre los dos puntos de medición de ángulo alfa y beta. Altura. ¿Entendido? Ahora también puede estar el triángulo de la siguiente manera. También sirve. Mire, a este lado voy a cambiar. A ese lado. Así. Cambiamos a ese lado. Fíjense. Puede estar el ángulo de esa manera. Y ahora, ¿qué se van a dar de cuenta? Igual. Va a estar dividido de la siguiente manera. Así. Entonces, aquí, ¿cuál es la altura? La altura va a ser esta altura de la montaña, de la estatua. ¿Qué será, pues? El ángulo alfa siempre que está cerca a la altura. Este va a ser alfa. ¿Entendido? Ese va a ser el ángulo alfa. Anótense la fórmula. Y este que está más lejitos, beta. Beta. Y el lado X es la distancia, el lado X que está entre los dos ángulos X. Mire, ¿se parece a cuál? Al segundo se parece, ¿no? A la fórmula, entonces, mire, trabajamos en la fórmula. Dice, la altura es igual a X. X representa a la distancia entre los dos ángulos. 0,5 kilómetros. 0,5 kilómetros. ¿Ya está? Por tangente de alfa. Alfa es este, hemos dicho. Representa el ángulo alfa, el que está más cerquita. Alfa. 41 grados. 41 grados. Por tangente de beta. Beta es el ángulo que está más lejos, el extremo. Tangente de 37 grados. ¿Listo? Sobre tangente de alfa. Alfa es, hemos dicho, el 41 grados. 41 grados. Menos tangente de beta. Beta es el que está más lejos. Tangente de 37 grados. La altura va a ser, ¿cuántito sale, por favor, maquinistas? ¿Cuánto sale la altura? ¿Cuánto sale la altura? ¿Cuánto sale la altura? Vamos, ya pues, maquinistas. ¿Cuánto sale la altura? Hable. ¿A nadie quiere hablar? 2,83. 2,83 está bien lo que sacó su compañero. ¿Alguien? ¿Otro resultado no hay? Aceptamos el resultado de 2,83. Pero si es fácil meter a la calculadora. ¿Por qué no pueden meter a la calculadora? Jóvenes, ya pues, otro resultado. Nadie, entonces aceptamos, ¿no? 2,83. ¿Qué unidad va a ser, joven? Kilómetros. Kilómetros, muy bien, ya está. 2,83 kilómetros. Listo, ya está resuelto. Fácil. Muy bien, sale 2,83. Perfectirijillo. Muy bien, Maribel, Luis, José, Gabriel, Fabián, Brian, José, Gerson. Ah, ¿y quién se ha salido? Mucha, qué barbaridad. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Vamos con el siguiente. Copie, saque capturita. Ahí tenemos al ejercicio número 4. Dice, damos lectura. Un avión
que vuela a 2 millas de altitud. Mire, de altitud. Cuando dice altitud quiere decir con relación al piso, siempre al suelo. 2 millas. Se acerca a una estación de radar. Se está acercando a esta estación de radar que está brillando ahí. ¿Verdad? Está el radar. Como muestra la figura. Inciso A. Expresa la distancia D, esta distancia D, entre el avión y la estación del radar, entre este avión y la estación del radar, esta distancia D. En función del ángulo de elevación nu, tita es, ¿ya? En función del ángulo de elevación, tita. Corríjanlo, por favor. Tita. Ya tenemos, en función, no hay un dato. Quiere decir como fórmula. El B, expresar el ángulo de elevación, tita es esto, tita, del avión en función de la separación horizontal, X entre el avión y la estación. Ya, ángulo vamos a encontrar en función de X. Listo. Ahí está, ¿ve? Tita. Vamos con el inciso A. Vamos a resolver el inciso A. Exprese la distancia de esta distancia entre el avión. ¿Cómo? ¿En función de quién? En función del ángulo de elevación. En función de tita, dice. Párese en tita, me está diciendo. Párese en tita. Me paro en tita. Miro al frente. Miro al frente. El dato que tengo. X no tengo. Miro al frente. Para tita, cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica? Seno. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Reemplazamos los valores. Seno del ángulo alfa es igual. Cateto opuesto, 2 millas. 2 millas. Sobre la hipotenusa es D. Esto me pide un despejito. Un despeje. Despejamos. D va a ser igual a 2 millas sobre seno a dividir seno de alfa. Digo, no es alfa, tita es, ¿no? Tita. Qué barbaridad. Seno de tita. Tita se llama el ángulo aquí. ¿Para qué estamos poniendo? La fórmula es alfa. Y en el ejercicio es tita. Ahí está. Seguimos. Ya está. ¿Algo más puedo hacer? Expresar la distancia D, esta D, entre el avión y la estación de radar en función del ángulo de elevación tita. Use el ángulo de elevación. Dice, ya está. Entonces, como tita no tengo, ahí se queda, ahí nomás, en forma de fórmula. Ya está resuelto el inciso A. Cuando dice en función, quiere decir que no va a terminar de resolverse, va a quedar hasta cierta partecita y despejado. ¿Ya? Vamos con el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Expresar el ángulo de elevación tita. Quiere decir tita me pide ahora del avión. ¿En función de quién? En función de la separación horizontal X. Tome en cuenta la X, dice. Entre el avión y la estación del radar. En función de la separación horizontal X. La separación X, esta separación X, el piso. Entre el avión y la estación del radar. Esto me pide. ¿Listo? Separan en el ángulo. Cateto opuesto, el dato que tenemos siempre. D no puedo usar porque no tengo el dato completo. Miren, se ha quedado como fórmula. No me queda otra que cateto opuesto del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica? Opuesto sobre adyacente. Tangente. Tangente. Decimos que tangente del ángulo tita va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tita va a ser igual. Tangente despejamos al otro miembro. Tangente menos 1. ¿De quién? Cateto opuesto, 2 millas. 2 millas. Sobre cateto adyacente, X. ¿Listo? Como no tenemos el dato de la X, porque dice en función, por eso estoy agarrando eso, se queda ahí nomás. Ya está. Resuelto el inciso A y el inciso B del ejercicio número 4. Resuelto entonces, ¿ya?
Copie, copie. Vamos con el siguiente ejercicio. Copie, copie. Copie, copie, copie. Vamos, vamos. Copie, copie, copie. Continuamos con el ejercicio 5. Atiendan, damas y caballeros. Vamos con el ejercicio 5. Un edificio, dice. Un edificio. Proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, ¿qué altura tiene el edificio? Muy bien, a graficar. No es necesario que hagan un buen dibujo, nada que se estén rajando. Algo que represente al edificio. Listo, aquí está el edificio, jóvenes. No quiere el edificio crecer. Malito está. Ya, ahí está mi edificio. Este edificio tiene una altura de ¿cuánto dice? El edificio no está volando, ¿no es cierto? No está volando. El edificio se encuentra en la superficie terrestre. Verde voy a ser el piso. En la superficie terrestre está ubicado el edificio. Entonces vamos a tener, aquí está el edificio. Aquí está. Así. Ese es el edificio. Está en la tierra, en la superficie terrestre. Ahora, ¿qué nos dice? Dice, un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Proyecta una sombra. ¿Dónde está la sombra del edificio? Va a estar siempre en el suelo, ¿no es cierto? Ahí pondremos, ahí está la sombra. Hasta ahí está llegando la sombra. ¿Cuánto mide la sombra? 20 metros de longitud. La sombra es 20 metros de longitud. 20 metros de longitud la sombra. De la base del edificio hasta la punta de la sombra. ¿Qué dice? Si el ángulo de la punta de la sombra está de aquí abajo. Punta de la sombra. Aquí está la punta de la sombra. De aquí el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio. De aquí hasta la parte alta del edificio. Es de 69 grados. Este ángulo aquí tenemos entonces 69 grados. El ángulo tenemos ahí. Seguimos. ¿Qué altura tiene el edificio? Lo que me pide es la altura del edificio. Esa altura del edificio me está pidiendo. Se paran siempre en el ángulo. Se paran en el ángulo. Miran, cateto opuesto es la altura que quiero. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Función trigonométrica. Tangente. Toda la vida la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazaremos en esa fórmula los datos. Tangente del ángulo. ¿De cuál ángulo? ¿En qué ángulo están parados? Están parados en 69 grados. 69 grados. Es igual. Cateto opuesto es altura sobre cateto adyacente, 20 metros. El que está al lado es cateto adyacente, por si acaso, cuidado. Cateto adyacente de este ángulo, el que está al lado, cateto adyacente. El cateto que está al frente es cateto opuesto, al frente, ¿ya? Necesito altura, 20 metros que divide al segundo miembro, mandamos a multiplicar. Quedará de la siguiente manera. 20 metros por tangente de 69 grados. Eso es igual a la altura. La altura, ¿cuántito es, por favor, maquinistas? ¿Cuánto es la altura? 52,10 metros. 72,10 metros, ¿también? 52,10. 52,10 metros a la una. ¿Alguien dice lo contrario? 52,10 metros. ¿Listo? Está bien, ¿no? 52,10 metros. Esa es la altura del edificio. ¿Qué tal? Fácil. Chiquilladas. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Dos árboles están en las orillas opuestas de un río. Fíjense. Ahí tenemos. Como se ve en la figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies del T1, del árbol 1. Miren, 100 pies. Aquí está. 100 pies. Ahí está el 90 grados, el cuadradito. Y de esa posición se mide el ángulo B. Beta, beta es por favor. Este es el ángulo beta. Aquí está.
y triángulo 2, que resulta de 29,7. Tenemos este ángulo, 29,7 grados. Si la línea de referencia es perpendicular, ¿qué quiere decir perpendicular? Que forma 90 grados. Perpendicular, ¿ya? Al segmento de recta T1 y T2, ¿ya? Este segmento perpendicular, forman perpendicular. Calcule la distancia entre los árboles, ¿era ya? Por favor. Bien, vamos a trabajar entre los árboles. ¿Qué le bautizamos? D le bautizaremos. ¿Qué dato tenemos? Pondremos nomás, ya este beta tenemos. Este beta vale 29,7 grados. 29,7 grados. Eso vale beta. 100 pies tenemos este lado, 100 pies. Miran y observan. Miren, párense en el ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Tangente. Tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Seguimos trabajando tangente, entonces vamos a decir tangente del ángulo al beta, beta sería, ¿no? Tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente del ángulo beta, beta, ¿cuánto vale? Ahí se han parado. Se han posicionado en el ángulo, que era 29 grados, 29,7 grados. Igual. Cateto opuesto, mire, el que está al frente. ¿Qué se llama el cateto? El lado que está al frente. Opuesto de beta, distancia. Es lo que necesito, eso me pide. Distancia es igual. Cateto adyacente. Cateto adyacente, el cateto que está al lado de beta. No esta es la hipotenusa porque está frente a 90. Al lado, 100 pies. Entonces decimos 100 pies, 100 pies. 100 pies que divide al otro miembro a multiplicar. Multiplica 100 pies. Y ya terminamos después. Ya está el resultado, ¿no? ¿Cuánto sale? 100 pies. 57,04 pies. Ya, ahorita anotar esto. 7 grados es igual a la distancia. Entonces la distancia es 54, ¿cuánto? 57,04. Redondeado. 57,04. Ya, entonces borramos. 57,04. 57,04 pies. No se van a olvidar de la unidad. Pies. ¿Listo? Con eso ya hemos terminado la clase de hoy. Fíjense qué facilito. El resto de los ejercicios, ustedes a terminar, ¿ya? Bien, damas y caballeros, vamos a quedar ahí nomás entonces.